Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pueden tomar asiento. En la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con ¿qué es la Biblia? Acabamos de leer qué es la Biblia, segunda de Timoteo 3:16, y que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra Biblia viene del latín biblios, que significa reunión de libros. Se dice que este vocablo pudo venir de una población en el oriente que se llamaba Biblón. Y Biblón también tiene que ver con el papiro. Allá en esa población era donde crecían los papiros. Entonces el papiro se sacaba de allá y lo que se iba formando más tarde con el tiempo se le comenzó a cambiar el nombre hasta que llegó al libro. Así que a manera de grandes rasgos, más o menos esto es lo que quiere decir Biblia. Siguiente, por favor. 10 características importantes de la Biblia. La primera, la Biblia fue inspirada por Dios, ya lo leímos. La Biblia consta de 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Amén. Más o menos la Biblia fue escrita a lo largo de 1600 años, desde aproximadamente 1500 hasta más o menos después, 100 años después de Cristo. Más de 40 personas ayudaron a redactar la Biblia. Entre ellos había médicos, pescadores, habían profetas, habían patriarcas. Eso nos quiere decir algo, hermanos, que el Señor no hace excepción de personas. Él puede utilizar al doctor, Él puede utilizar al ingeniero, Él puede utilizar a cualquiera que se ponga en las manos de Él. Amén. ¿Qué más? Tercera, el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo. Algunos fragmentos en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito totalmente en griego. Los libros de la Biblia fueron compilados y ordenados y reconocidos como autoridad sagrada inspirada por concilios de rabinos y concilios de líderes eclesiásticos que fueron cuidadosamente cuidadas. A veces nos preguntan por qué la Biblia que nosotros tenemos no tiene los libros que tiene la Biblia católica. ¿Sí le han preguntado alguna vez a usted eso? Y a veces, ¿qué respondemos? Son apócrifos, ¿cierto? Pues resulta que para llegar al canon que nosotros tenemos hubo dos corrientes. Una corriente era la corriente hebrea y la otra la corriente griega. Y nosotros, la Biblia que nosotros tenemos va con la corriente hebrea y el canon que nosotros tenemos es el hebreo y ellos no manejan esos libros. Los griegos, en la Biblia griega sí están los libros que se denominan apócrifos, no porque sean libros malos, sino porque en el estudio que hicieron los rabinos no los metieron ahí, es por eso. Amén, sigamos. 5. Antes de la invención de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano. Había hombres especializados para copiar cada rollo. Eran los escribas, eran personas que dedicaban su vida entera a esto. Ellos tenían que consagrarse a escribir esos rollos. Cuando ellos estaban escribiendo no podían cometer errores, porque no había ni correctores, ni control Z, nada de eso. Así que tenían que ser muy precisos para la escritura de la Biblia. La Biblia fue el primer libro impreso en una imprenta, fue el primer libro.
más o menos en el año de 1455. La Biblia, existen muchísimas evidencias de que la Biblia es real. Hay muchísimos hallazgos arqueológicos que muestran que la Biblia fue real. Descubrimientos en el mar, los rollos del Mar Muerto confirman la confiabilidad del Antiguo Testamento. Escritos de más de 700 años de antigüedad son exactamente lo que dice la Biblia. Noveno, a medida que la Biblia fue llamado a otros países, se comenzaron a hacer traducciones a muchos países. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Colombia hay más de 30 lenguas indígenas que no tienen una versión de la Biblia? ¿Sabe usted que traducir una Biblia a un lenguaje cuesta más de 10.000 millones de pesos? ¿Sabe usted que para poder traducir la Biblia a un lenguaje indígena se demora más de 10 años? El grupo para poder traducirse es más de 30 personas para llevarle la Biblia al lenguaje de ellos. Si nosotros cuando leemos la Biblia ya está en español y hay cosas que no alcanzamos a entender, imagínense ellos tienen que leerla en el español, pero la lengua que ellos aprendieron todavía no hay traducciones de la Biblia. Amén. Para el año 200 después de Cristo, la Biblia se había traducido a 7 idiomas. Para el 500 a 13 idiomas. Para el 900 a 17 idiomas. Para el 1400 a 28 idiomas. Para 1800 60 idiomas. Para el 1900 500 idiomas. Para 1950 a 1000 idiomas. Y en la actualidad hay más o menos 2350 idiomas que se ha traducido la palabra de Dios. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Amén. La siguiente, por favor. Estoy haciendo un recuento rapidito para ir llegando a donde queremos llegar. La Biblia antes se escribía en la piedra, se escribía en el barro y en el cuero. Luego comenzaron a aparecer rollos, y los primeros rollos que habían eran en cuero de cordero. Mataban al corderito y extendían la piel del cordero y la comenzaban a poner delgada hasta que quedaban unos rollos. Y para poder escribir todo Isaías, por ejemplo, se utilizaban muchísimos rollos. Por eso los rollos cuando llegaban a las sinagogas eran grandísimos. Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí 66 libros, pero un solo libro de la Biblia son más de 20 rollos, si es un libro grande. Así que si nosotros nos pusiéramos si no tuviéramos la tecnología que tenemos hoy, imagínense qué cantidad de camionetas allá afuera cargándole la Biblia a todos los hermanos. Y tocaría decir, bueno, dentro de 8 días van a traer el rollo de Isaías 66, por ejemplo. Gracias a Dios por la tecnología. Luego comenzaron a copilarse aquí la imprenta. En el año 1455 se comenzó a copiar sobre papel. Ay, me salté, era de para arriba. Bueno, aquí, más o menos, ese es un escrito que hay del año 45 después de Cristo, que se escribe en papiro. La Biblia fue copiada en pieles de animales de buena calidad. Y la Biblia que tenemos hoy es esto. Pero para que llegaran del papiro a lo que tenemos hoy, pasaron muchísimos años y muchísimos hombres dieron sus vidas. Hermano, la facilidad que tenemos hoy de ir a una librería y comprar una Biblia y leerla, hace 200 años, no nos vayamos tan lejos, era difícil tener una Biblia. Y a veces las encontramos por aquí tiraditas porque se nos quedan. Hermanos, hay gentes en el mundo que para ellos tener una Biblia es un crimen. Así, literal, un crimen. Si ellos les ven una Biblia, los pueden meter a la cárcel y los pueden hasta matar por una Biblia. No sé si recuerdan el video que vimos hace poco en un culto de misiones. Cómo este hombre entregó la vida por seguir al Señor.
Usted va a encontrar libros de hombres como John McLife. Bueno, soy malo para el inglés. Hombres que dedicaron sus vidas y fueron perseguidos por emperadores y por reyes. Hombres que para poder hacer la traducción del griego al inglés, que fueron las primeras traducciones, se tenían que ir de su familia, se tenían que ir de todo lado para que usted y yo podamos disfrutar de esta hermosa palabra. Por eso, hermanos, este tesoro que tenemos nosotros lo debemos amar, lo debemos cuidar, lo debemos valorar y sobre todo leer. A veces la Biblia la ponemos en el Salmo 51 y se acabó, ahí está. Y le pasamos los dedos y se llenan de tierra. Por eso, a manera de introducción, eso fue lo que queríamos decir. Ahora vamos a comenzar. La siguiente, por favor. Aquí están algunos de los escritores. No los puedo leer todos porque aquí nos quedamos, pero habían príncipes, profetas, escribas, reyes, sacerdotes, consejeros de reyes, pastores de ovejas, guerreros, jueces, sacerdotes. Habían de todo. La siguiente, por favor. ¿Es el Antiguo Testamento? ¿Es el Nuevo Testamento? El siguiente. Vamos a comenzar con algo que a los chicos se los dimos hace 2 años. Algo que se llamó la caminata bíblica. ¿Sí se acuerdan, niños? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan de la creación? Bueno, ahorita vamos a enseñarle a los papás. Y nosotros hemos aprendido la palabra de Dios por pedacitos, ¿cierto? Nos aprendimos la historia de David, la historia de Jonás, la historia de Saúl, la historia de David, y hemos aprendido por pedacitos. Y una de las metas de esta escuela de formación es que nosotros podamos hacer en nuestra cabeza, podamos tener una línea continua desde Génesis hasta Apocalipsis, que cualquier persona nos pueda preguntar a nosotros una pregunta y la Biblia nosotros podamos identificar en qué etapa fue hecha y la podamos hacer. ¿Les parece bien? Vamos a comenzar. Les quiero hacer esas preguntas a ver cómo estamos. El que la sepa tranquilo y el que no, no. ¿Quién vino primero, Saúl o Sansón? Eso pasa. La segunda, Daniel o Jonás, Esther o Nehemías, Moisés o Jacob. Esa me encanta. Zorobabel o David. Zorobabel. ¿Quién fue Zorobabel, por Dios? Muchos de los que estamos acá no tenemos idea de dónde está Zorobabel en la Biblia. Yo sé que aquí hay hermanos que saben de dónde habla la historia de Zorobabel, pero también estoy seguro que aquí hay unos que no tienen la menor idea, que creen que Zorobabel eres un dios, ¿cierto? De los mazdaístas. ¿Quién vino primero, el tabernáculo o los 10 mandamientos? El maná o la Pascua. ¿Sí están escuchando? Bien. La esclavitud en Egipto, ¿cuánto tiempo duró? El cautiverio en Babilonia. El Reino Unido de Israel, ¿cuánto tiempo duró? ¿Quién fue el hijo de Abraham de la promesa? El hermano de Esaú, la esposa de Abraham, el segundo rey de Israel, el hermano de Moisés. Las preguntas que vienen son de ¿en qué libro encuentras? La reconstrucción del tabernáculo, la coronación de Saúl, David y Betsabé, los 2 espías, las 10 plagas, la historia de José, la de Gedeón, la destrucción de Jerusalén, la profecía contra Edom, el valle de los huesos secos. Si usted respondió 20 de 25, están bien. Si usted respondió 5 de 25, hay que estudiar. Hermanos, la idea con esto, con esta encuesta, es que nos demos cuenta que aunque llevemos tiempo en la iglesia, nos falta profundizar, nos falta aprender y nos falta fundamentarnos un poquitico más
en la palabra de Dios. Amén. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? ¿Arrancamos ahora sí? Listo. La siguiente. Si yo le pregunto a cualquier persona rápidamente cuáles son los libros, cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, a veces se nos olvida, pero les quiero mostrar una mnemotecnia que me enseñaron a mí para que nunca se me olvide cuántos libros tiene. Esa es una mnemotecnia que la sacaron en inglés, por eso está en inglés. Antiguo en inglés se escribe como old, ¿sí? O-L-D. Y testament es testamento. Old tiene 3 letras. Testament tiene 9 letras. Así que el Antiguo Testamento tiene 39. ¿Listos? Ahora vamos con el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento tiene, New también tiene 3 letras y Testament tiene 9, pero el Nuevo Testamento no tiene 39, ¿cierto? Entonces lo multiplicamos y nos da 27. Así que el Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo 27. Y si sumamos los dos, 66. Así que les voy a enseñar el número de Dios. El número telefónico de Dios es 2, 66, 39, 27. 2 testamentos, 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. ¿Cómo es el número de Dios? Muy bien, ustedes son muy inteligentes, los felicito. Bueno, ya en esta iglesia a cualquiera le pueden preguntar, oye, ¿cuántos libros hay en la Biblia? Ah, eso es muy fácil, 2, 66, 39, 27. ¿Cierto que sí? Bueno, muy bien, sigamos. Bueno, sigamos, la otra. Vamos a entender un poquitico la estructura del Antiguo Testamento. Y la quiero enseñar, es muy fácil de aprender. Esta fila de acá, todos ustedes, bueno, con los de allá también para no decir que los excluimos. Toda esta fila que está aquí con la de allá van a ser la historia. Amén. ¿Cómo se llaman ustedes? Historia. Ustedes son historia. Toda la fila de la mitad se va a llamar poesía. ¿Cómo se llaman ustedes? Poesía. Y toda esta fila se va a llamar profecía. Entonces, ¿ustedes cómo se llaman? Historia. ¿Ustedes? Poesía. ¿Y ustedes? Poesía. Muy bien. Ustedes dirán, pero es que no estamos en la escuela. Sí estamos en la escuela, esa es escuela dominical. Listo. Historia, poesía y profecía. Ahora vamos a dividir esta fila en 2 partes. Los que están allá arriba se van a llamar Pentateuco. Ustedes que están allá del espacio para atrás se van a llamar Pentateuco. Y ustedes que están acá se van a llamar históricos. Ustedes se van a llamar poesía. No va a cambiar su nombre. Y ustedes de la mitad para allá se van a llamar profetas mayores. Y de la mitad para acá se van a llamar profetas menores. Entonces nos vamos a aprender esto muy rápido. Los libros del Pentateuco, ¿cuántos son? 5. Los de historia son 12. Los de poesía son 5. Los profetas mayores son 5 y los profetas menores son 12. Entonces, toda esta fila, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? ¿Y cómo se llama esta? Muy bien. Los 5 de allá, ¿cómo se llaman? Los 12 de acá, ¿cómo se llaman? Ustedes que son 5, ¿cómo se llaman? Muy bien. ¿Y los 5 de allá, cómo se llaman? ¿Y los de acá? Esa es la estructura del Antiguo Testamento. Es muy fácil de aprendérsela. 5, 12, 5, 5, 12. De Pentateuco, historia, poesía, profetas mayores y profetas menores. Hablando de profetas,
una de las preguntas que la gente a veces no sabe es: ¿por qué hay profetas mayores y por qué hay profetas menores? Algunos piensan porque había unos más viejitos que otros. Otros dicen que porque tenían más poder de Dios. Y la realidad de por qué hay profetas mayores y por qué hay profetas menores es muy fácil. Y es que los profetas mayores son mayores porque sus libros son más grandes. No hay otra explicación. Si usted ve el libro de Isaías, tiene 66. Y usted ve los libros mayores y son escritos más grandes. Por eso son profetas mayores. En cambio, usted va a ver el libro de Jonás, el libro de Oseas, el libro de Nahum. Son libros de 2, 3 libros, son muy cortos. Por eso hay profetas mayores, que son de los escritos más grandes, y profetas menores, que son escritos más pequeñitos. Amén. Yo sé que muchos sabían esto, pero también sé que muchos no lo sabían. Entonces vamos a ver, ¿en qué tiempo se escribe la historia? La historia se escribe en el pasado. La poesía se escribe en presente. Y la profecía se escribe ¿en qué tiempo? En futuro. El contenido de los libros históricos son eventos, son historias, habla de la caída del hombre, de la batalla de David y Goliat. Todos esos eventos los habla la historia. La poesía, los contenidos son experiencias. Por eso encontramos en Proverbios: mira la hormiga, oh perezoso. Profecía, el contenido es expectativa, lo que va a suceder. El estilo con que se escriben los libros de histórico es narrativo. Así como cuando usted le enseñaron la historia de Colombia, eso es narrativa. Poesía es lírico. Por eso usted va a encontrar expresiones como: los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero realmente los cielos no hablan, ¿cierto? Así que todos esos escritos que usted ve ahí en el libro de Salmos, esas expresiones que a veces nos parecen un poquito exageradas o no reales, es porque están escritos en poesía. Amén. Y el estilo de la profecía es sermón. Entonces, en esta mañana usted tiene que comenzar a organizar en su mente la estructura del Antiguo Testamento. No se le olvide que son 5, 12, 5, 5, 12. Pentateuco, historia, poesía, profetas mayores y profetas menores. Amén. Bueno, sigamos. Vamos a comenzar ahora sí con el libro de Génesis. Libro de Génesis, del capítulo 1 al 11 hay 4 grandes acontecimientos que están acá, que es la creación del hombre, la creación del universo, la caída del hombre, el arca de Noé y el diluvio, y la torre de Babel. Por eso nosotros les enseñamos a los chicos, y ellos se van a acordar, 4 mociones para explicar esas 4 cosas. La primera, ¿cuál era? Creación. La segunda era caída. La tercera era diluvio. Y la cuarta, naciones. Porque en los 4 primeros capítulos de Génesis narra la creación de la tierra, la creación del hombre, la creación de todo lo que existe. Del capítulo 3 al capítulo 5 habla de la caída del hombre, de cómo Dios nos tenía en el mejor lugar posible y nosotros decidimos que no nos gustaba. Capítulo 6 al capítulo 9 habla del arca de Noé, y el capítulo 9, el capítulo 11 habla de la torre de Babel. Capítulo 12 al 24 habla acerca de la fe de Abraham, del 25 al 26 de la familia de Isaac, 27 a 36 conflictos de Jacob y 36 a 50 calamidades de José. Pasa la siguiente, por favor. Si nosotros nos detuviéramos realmente a estudiar únicamente el libro de Génesis, podríamos pasar aquí 6 meses estudiando Génesis.
Así que nos toca muy rápido. Si alguien quiere esta conferencia, estas diapositivas, todo eso lo vamos a subir al canal de YouTube del hermano Carlos, que se llama Pastor Carlos Hoyos. Toda la escuela de formación va a estar allá para que usted la vea las veces que quiera. Cronología de Génesis, más o menos el inicio, no, la siguiente, esa, más o menos el 2200 años antes de Cristo, de los libros históricos que es Génesis y Éxodo. Libros poéticos, el libro de Job se dice que se escribió más o menos hacia el 2000 antes de Cristo. La siguiente, quiero mostrarles un poquito de, bueno, esas son algunas de las metas que tenemos que tener en cuenta. Conocer personajes, lugares y eventos del Antiguo Testamento. Arreglar cronológicamente personajes, lugares y eventos sobresalientes. Mostrar movimientos geográficos del Antiguo Testamento. Identificar los libros del Antiguo Testamento. No olvidar el valor del Antiguo Testamento en la literatura bíblica. Acrecentar los participantes el deseo de estudiar el Antiguo Testamento. Trazar la estructura que enlaza los libros del Antiguo Testamento y aplicar los principios de caminata bíblica del Antiguo Testamento. Así que la siguiente, por favor. Vamos a comenzar con situar geográficamente dónde ocurrió todo lo que habla la Biblia. Y es que si a veces les preguntamos a los chicos, ¿dónde ocurrió todo lo que tiene que ver con la Biblia? Y algunos no tienen la menor idea. Algunos piensan que fue un escrito, alguien que se puso a escribir y ya. Pero la Biblia, mi querido hermano, es tan veraz que los sitios que usted busca en la Biblia, usted los puede ir a buscar a un mapa de geografía de cualquier biblioteca. Usted puede entrar a Google Earth y puede decir dónde está, dónde fue Babilonia, y allá está. Todo lo que habla la palabra está demostrado arqueológicamente. Y esto es muy bueno que usted lo sepa para cuando lo estén preguntando. Así que si yo le digo a usted en qué porción del mapa mundial ocurrieron todos los hechos de la Biblia, ¿dónde diría usted? Asia. Bueno, si yo paso alguno, cada uno va a dar un pedacito, así que vamos a dar de una vez donde es. La siguiente, por favor. En este rectángulo es donde se desarrollaron los hechos de la Biblia. Así que la Biblia se desarrolla en 3 continentes, que es África, Europa y Asia. Así que ya sabemos 2 cosas importantes de la Biblia. ¿Que fue escrita en cuántos idiomas? 3: arameo, hebreo y griego. ¿En cuántos continentes se desarrolla la Biblia? En 3: África, Europa y Asia. La siguiente, por favor. En el Antiguo Testamento, este era el mundo conocido. Eso era lo que andaban. Aquí era donde caminaban ellos. La siguiente, por favor. Las naciones del Antiguo Testamento, ¿no está la anterior? No, ahí está, gracias. Las naciones que existían en el Antiguo Testamento eran los persas, Babilonia, caldeos, Asiria, Mesopotamia, Siria, Moab, Edom, Egipto y Canaán. Cuando usted está estudiando la Biblia y habla de los moabitas, eran los habitantes de Moab. Los edomitas eran los habitantes de Edom. Y siempre hablamos de dónde era Ur. Y Ur está aquí, en la región de caldeos. Así que si usted está leyendo la Biblia y encuentra un lugar como Ur de Caldeos, es porque Ur, la ciudad, estaba ubicada en la región de Caldeos. Así como si usted le pregunta por Melgar, ¿Melgar es Cundinamarca o es Tolima? Para no embarrarla. Usted puede decir Melgar de Tolima, ¿cierto? Así era Ur de Caldeos. Listos. Entonces,
En la actualidad los países que hay allá donde fue la tierra donde se desarrolló la Biblia son Kuwait, Irak, Irán, Siria, Líbano, Israel, Jordania, Egipto y Turquía. Así que de pronto no se llaman igual que cuando estaban escritos en la Biblia, pero ahí están y todavía son. Amén. Siguiente. No, la anterior. Anterior. Ay, déjalo ahí. Eso, gracias. Quiero hablar con los chicos que están en el colegio. ¿Cuál es la primera civilización que les enseñan a los muchachos cuando están en el colegio? ¿La civilización de qué? ¿De cuál? ¿Cuál? Por Dios. Papás, ¿alguien se acuerda cuál es la primera civilización que le enseñan a uno en el colegio? La de Mesopotamia. Extrañamente nos acordamos más los viejitos que los jóvenes, ¿no? Mesopotamia. Y la civilización de Mesopotamia, dice la historia universal, no la Biblia, fue la primera civilización en que se desarrolló el hombre, la humanidad. Se desarrolló allá. Y se llama Mesopotamia porque está hablando de una civilización que se desarrolla entre dos ríos. Este río de acá arriba se llama Tigris y este río de acá abajo se llama el Éufrates. Y allá fue donde comenzaron las primeras civilizaciones humanas. Y mire qué coincidencia. De allá, de esa primera civilización mesopotámica, allá estaba Ur. Y de Ur, ¿quién fue llamado? Abraham. Así que si usted lee la Biblia y la compara con la historia universal, casan perfecto. Porque lo primero que habla de la Biblia, de las primeras civilizaciones que habla, es de esta, de Ur, de la de Abraham. Y allá de Ur es que el Señor saca a Abraham. Ur se ubica más o menos en esta zona de acá. Y Abraham comienza su camino cuando el Señor lo llama. Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y comienza a caminar todo que era el camino que había que caminar. Ustedes dicen: pero ¿por qué no pasaron derecho? Porque toda esta península, que es la península arábiga, estaba llena de desierto. Y en el desierto no hay agua. Así que ellos tenían que caminar, hasta que llegó acá a una ciudad muy famosa, que es la ciudad de Aram. Y ahí él hace un altar y sigue caminando hasta que llega aquí a esa parte de acá. La siguiente, porfa. Siguiente. Bueno, se me olvidó algo. Y es que la creación, hay una forma muy fácil de aprenderlo en la creación. Y yo lo voy a invitar para que con sus 3 deditos haga así. Y estos otros 3 deditos haga así. Listo. Entonces, la creación se resume muy fácil. El Señor crea 3 espacios que están acá: la luz, el agua y la tierra. Entonces, el primer dedito es el día número 1 y el Señor hace la luz. El segundo dedito es el día número 2 y el Señor hace el agua, ¿cierto? Dice que separó el agua de arriba y el de abajo. Y el agua de arriba la llamó y la de abajo mar. El tercer espacio es la tierra. Entonces, el primer espacio se llamó luz, el segundo espacio y el tercero tierra. Muy bien. Primer día, ¿el Señor qué hace? La luz. El segundo, ¿el Señor qué hace? Y el tercero, ¿el Señor qué hace? Las tierras. Muy bien. Ahora mire, el cuarto hace 3 espacios y luego lo llena. Entonces, el primer espacio, que se llama luz, lo llena con los cuerpos celestes. Entonces, vamos así.
primer espacio lo llenamos con cuerpos celestes. El segundo espacio lo llena con las aves y los peces. Recuerde que había dividido las aguas de arriba y las de abajo. Entonces las de arriba las llenó con aves y las de abajo con peces. Y el tercer espacio lo llenó con animales terrestres y el hombre. Y el séptimo día el Señor descansa. Así que es muy fácil aprendernos. Primer día, luz. Segundo día, tercer día, tierra. Cuarto día, los astros. La lumbrera mayor y la lumbrera menor. A la lumbrera mayor, sol, y la lumbrera menor, luna. Vamos en el cuarto día. El quinto día, aves y peces. Y el sexto día, animales y hombre. Y el séptimo día el Señor descansó. 6 días, 7 días, 6 días duró el Señor haciendo la creación. Y al séptimo descansó. Todo esto que tiene que ver con la caminata bíblica es una cantidad de acontecimientos, de cosas, de eventos. Y en esta mañana hemos aprendido un poquito. Amén. No se le olvide el número de Dios, que ¿cuál era? No se le olvide la estructura del Antiguo Testamento, que es 5, 12, 5. Los de arriba se llaman Pentateuco, historia, poesía, profecía, profetas mayores, profetas menores. La creación en 6 días. El primer espacio. Segundo. El tercero. El cuarto. Se llena el primer espacio con astros. El segundo espacio se llena con aves y peces. Y el tercer espacio se llena con. Y al séptimo día el Señor. Muy bien. Después de la creación, entonces viene la creación del hombre, la caída del hombre, la división del hombre, hasta que el Señor llama a un hombre que se llama Abraham. Y lo llama desde Ur de los Caldeos. Y desde ese entonces, mi querido hermano, más o menos 4,000 años, el Señor ha querido tener un pueblo especial para Él. Ha querido tener un pueblo escogido. Ha querido tener una nación santa. Y usted y yo, hermanos, estamos aquí en esta mañana porque el Señor en su infinita misericordia le ha placido hacernos parte de ese selecto grupo de hombres y mujeres que venimos aquí a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le invito para que esté en sus pies, por favor. Yo no sé qué tan agradecido puede estar usted, que desde hace 4,000 años y un poquito más, el Señor ha estado buscando ese pueblo, lo ha estado formando, lo ha estado enseñando. Por eso en esta mañana usted y yo estamos acá. No es por lo que usted haya hecho, no es porque usted sea un hombre bueno o una mujer buena, es por la infinita misericordia de Dios. ¿Hay algún agradecido aquí en esta mañana? Vamos a elevar esa oración, le damos a dar gracias a Dios, porque desde el principio Él ha pensado en nosotros. Por eso nos hizo esta tierra que a propósito estamos destruyendo. Si hay alguno aquí agradecido con Dios, por favor levante su mano y dele gracias a Dios, porque usted es un escogido de Dios, porque usted es un elegido por Dios. Entre 7,000 millones de habitantes de la tierra, usted está aquí en esta mañana con el rótulo de Hijo de Dios, con el título más hermoso que puede tener un ser humano, Hijo de Dios. Oh Señor, te damos muchas gracias por habernos escogido, Señor, por habernos escogido entre muchas personas, Señor.
Nosotros no éramos nada. Nosotros, Señor, no dimos nada. Éramos como el barro, Señor, pero tú, oh mi Dios, nos levantaste de allá, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú has escogido a estos hombres y a estas mujeres que aquí estamos reunidos. Oh, mi Dios, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque de lo vil y lo menospreciado tú escogiste, Señor. Por eso estamos aquí en esta hora, mi Dios, glorificándote y adorándote. Oh, Señor poderoso.